¿Qué pasaría si el dinero destinado a alimentar a los más pobres terminara engordando las cuentas de los más poderosos? Eso fue exactamente lo que ocurrió con Segalmex, una institución creada con la promesa de combatir el hambre en México, que terminó convertida en el epicentro del escándalo de corrupción más grande del sexenio. Mientras millones de familias esperaban alimentos subsidiados, alguien más recibía millones por productos que nunca llegaron. Esta no es una historia de ficción. Es una herida abierta en el corazón del país. En 2019, el gobierno federal anunció la creación de Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocida como Segalmex. La idea era sencilla: fusionar Liconza y Diconsa para distribuir leche, maíz, frijol y otros productos básicos a bajo costo. Sonaba justo, urgente, incluso noble. Pero desde el inicio, la estructura estuvo en manos de personajes con más historia política que capacidad operativa. Al frente se colocó Ignacio Ovalle, un viejo colaborador de gobiernos pasados, muy cercano al presidente. Y junto a él, René Gavira, director de finanzas, quien pronto se volvió el cerebro detrás de un sistema opaco, sin controles y con total libertad para hacer y deshacer. Las primeras señales de alerta no tardaron. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades multimillonarias, contratos firmados sin licitación, pagos adelantados sin entregas, adquisiciones a empresas inexistentes. Uno de los casos más descarados fue la compra de 7.800 toneladas de azúcar por 142 millones de pesos. Solo llegaron 3.100. Nadie supo qué pasó con el resto. Otro ejemplo, Segalmex invirtió ilegalmente 100 millones de pesos en bonos bursátiles no autorizados, violando toda norma interna. El dinero simplemente desapareció. También se documentaron compras de pilas, garrafones de agua, semillas, productos que nunca se entregaron, aunque el dinero ya había cambiado de manos. Y mientras el organismo simulaba cumplir su función, detrás se tejía una red de corrupción que alcanzaba a empresas fachada, intermediarios protegidos y un grupo de funcionarios que operaban como si tuvieran inmunidad. Se estima que, solo en 2 años, se desviaron más de 12.000 millones de pesos. Todo esto, bajo el amparo de los encargados del programa, en una operación tan bien estructurada que parecía legal. Incluso se descubrió que muchas de las empresas contratadas compartían dirección fiscal, o eran creadas apenas unos días antes de ser beneficiadas. El caso que más indignación provocó fue el de Grupo Lucero, una empresa que recibió más de 1.000 millones de pesos y no entregó nada tangible. A pesar de las denuncias, los involucrados seguían operando con total impunidad. René Gavira fue detenido en diciembre de 2023, pero Ignacio Ovalle jamás enfrentó cargos. Y no fue el único. A la fecha, más de 150 denuncias han sido presentadas, pero casi ninguno de los implicados ha pisado la cárcel. Mientras tanto, el dinero perdido no ha vuelto. Se estima que de los más de 15.000 millones desviados, solo se han recuperado alrededor de 950 millones. Una cifra insignificante frente al tamaño del daño. Uno de los acusados, Manuel Lozano, exdirector comercial de Segalmex, fue localizado en Argentina y detenido a los 80 años. Pero su arresto apenas ocupó espacio en los medios. El resto de los implicados continúa libre o simplemente desapareció del radar. Lo peor es que este caso no solo revela corrupción financiera. Revela una red institucionalizada de impunidad, donde los favores políticos, la cercanía con el poder y el silencio son más poderosos que la ley. Porque esta historia no trata solo de contratos. Trata de cómo se vacía un país desde adentro. En 2024, el gobierno anunció la fusión de Segalmex con Diconsa bajo un nuevo nombre, Alimentación para el Bienestar. Se prometió vigilancia, transparencia, cambios estructurales. Pero mientras tanto, nuevos reportes seguían saliendo. Contratos irregulares, compras mal justificadas, personas recicladas en cargos claves. Es como si el sistema solo se hubiera maquillado, sin tocar el fondo. Porque la herida sigue abierta. Y quienes realmente necesitaban esa ayuda, siguen esperando. Esta historia es un espejo. Un reflejo de lo que ocurre cuando la voluntad política se tuerce y la justicia se diluye. Cuando las promesas sociales se convierten en herramientas para enriquecer a unos cuantos. Cuando alimentar a los pobres se vuelve una excusa para vaciar al país. Segalmex no fue un simple error administrativo.
Fue un crimen sistemático, con víctimas reales y responsables sin castigo. Y como en muchas otras historias mexicanas, los que menos tienen, fueron los que más perdieron.